Ahora nos acompaña el señor José Luis Aliaga, él es director gerente general de la Organización Supera y vamos a hablar sobre el rol de líder en tiempos de cambio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido nuevamente. Gracias. José Luis, Lucho, por la invitación, a Punto Económico. Muchas gracias. Y estábamos hablando hace pocos segundos de que el líder no solamente es pues, la cabeza de una empresa o los gerentes de la empresa. El líder en general es la actitud de una persona frente a la vida y frente a un grupo de personas, ¿no? ¿Cómo defines líder? Buena pregunta. A mí me encanta mucho la definición de Proverbios. Fíjate tú. Donde no hay una visión, donde no hay liderazgo, el pueblo perece. Y eso ha sido así tanto para la historia de la humanidad, tanto así para la historia de una empresa, o puede ser tanto así como para la historia de una familia o de una comunidad. El liderazgo hoy más que nunca, en mi opinión personal, es la pieza maestra de cualquier proceso de transformación, sea un proceso de transformación de una nación, sea el proceso de transformación de una familia, sea el proceso de transformación de una empresa. Es el rol de líder. ¿Cuáles son las características principales? Buena pregunta. ¿Que tiene un líder? Mira, después de haber analizado y estudiado durante muchos años, porque por mi trabajo he tenido el honor, sinceramente pienso, y bendición de haber servido a muchas compañías y también haber tenido la oportunidad de entablar relación con comunidades, con deportistas, desde un punto de vista teológico, filosófico, psicológico y hasta fisiológico, yo podría decir que hay 3 características distintivas en un líder. No necesariamente voy a mencionarlas en orden, pero digamos que son muy potentes. La primera es, no conozco a ningún líder que no sea apasionado. O sea, hace poco tuve la oportunidad de reunirme con un ex gerente de muy alto rango de la compañía IBM. Y IBM pues es conocida en el mundo como una gran compañía y me decían que en algún tiempo ellos hicieron un estudio a nivel mundial de la competencia, que era el mínimo común denominador de todos los grandes líderes que tenía esta empresa. Y encontraron que había muchas competencias, pero la competencia que era el cimiento de todas era la pasión. En ese sentido, un líder es una persona que tiene una característica, que tiene el corazón encendido. Porque si tú no tienes el corazón encendido, no puedes contagiar a otra persona. Entonces, la pasión es una de las características de un líder. Lo que llamo yo, realmente llamo las 3 P's. La segunda característica que, en mi opinión, tiene un líder es la capacidad de persuasión positiva. El expresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, solía decir que nada en la vida es más importante que la habilidad de comunicarse con eficacia. Si analizamos a Martin Luther King, John F. Kennedy, Fidel Castro, Chávez, Alan García, Ronald Reagan, todos los grandes líderes, Jesucristo, la habilidad número 1 de todos ellos ha sido su habilidad de persuasión. Entonces esa es la segunda característica. La segunda P. Y finalmente la tercera P, que creo que es lo que hace la distinción entre un tipo de líder y otro tipo de líder, es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? En mi opinión, la tercera característica es justamente el propósito del líder. Ese líder tú puedes tener 2 tipos de líder. Líderes que tienen ideales y líderes que solamente tienen intereses. Es normal que todos tengamos intereses, pero cuando tus intereses están por encima de los intereses de los demás, entonces tu liderazgo es un liderazgo acotado, es un liderazgo que no llega a trascender. De allí que aquellos líderes que no solamente tengan intereses, porque es válido tener intereses propios, pero que sus ideales trasciendan, sean superiores, esos son los líderes que realmente recuerdan la historia, ¿no? Hay un tema, justamente para entender el tema del para qué. La vez pasada escuchaba en TED.com ideas interesantísimas. Sí. Había una exposición que explicaba también el tema del rol de líder y había un corazón en el medio que decía why. Claro, why. Es decir, ¿por qué? Totalmente. ¿Para qué la gente va a trabajar? Digamos, ¿para qué la gente todos los días va a trabajar? Totalmente, claro. ¿Para qué, digamos, la gente va a hacer una obra en una comunidad? ¿Para qué? Esa es la distinción. Y el líder lo primero que tendría que hacer es
explicarle a todos ese para qué. Totalmente. Mira, en mi experiencia hay 6 distinciones claras en una empresa o en una comunidad o en una familia, pero se me hace más nítido en una empresa. 6 cosas que si los empresarios pusieran atención hoy en día, estoy absolutamente seguro que les permitiría afrontar estos tiempos de grandes cambios. ¿Cuáles son estos 6? Número 1, sentido de propósito superior. Toda empresa, todo líder que coloque un sentido de propósito superior para la empresa y que sea comunicado ese sentido de propósito a las personas que conforman la empresa, las personas no solamente van a sentir que son remuneradas económicamente, sino que van a satisfacer necesidades más profundas psicológicas en el ser humano, como son la necesidad de crecer como ser humano y la necesidad de contribuir con una causa superior. No es lo mismo decir yo coloco créditos o coloco dinero en el mercado a decir yo ayudo a los microempresarios a hacer realidad sus sueños. O sea, no es lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Puede ser exactamente lo mismo, pero el propósito es completamente diferente. Es diferente. Entonces, el sentido de propósito superior. Ahora, si me preguntas, ¿cuántas empresas la han visto? Pocas. Muy pocas. Pocas. Es más, la gran mayoría tiene misión, visión y valores y ni siquiera la gente los recuerda, ni las entiende y todo el mundo se mata por definir eso. Y eso va totalmente en contra de lo que suele suceder cuando, digamos, un empresario hace empresa solamente para generar plata para su bolsillo. Porque, digamos, alguien le pregunta, ¿y para qué vendes X producto? Bueno, porque en realidad es un buen negocio y me hace, digamos, me puede hacer bastante, me puede llenar bastante los bolsillos, ¿no? Me interesa la utilidad. Pero probablemente esa empresa no trascienda, digamos, en el tiempo, no dure probablemente 100, 200, 300 años. Una empresa que solamente tiene como foco, como hablamos la última vez del tema de los incentivos, tradicionalmente los incentivos se colocaban en el punto de vista solamente económico. Hoy una operación minera de 1.000 millones, 1.500, 2.000, 3.500 millones es paralizada por la comunidad. Entonces, si el mensajero que va a comunicar el para qué no tiene claro ese sentido de propósito, ¿cómo va a beneficiarnos a los stakeholders que estamos involucrados? Donde yo veo un beneficio real para mí, algo valioso, algo que sea importante para mí, es bien difícil que la persona haga el esfuerzo. Se dice que la persona hace el esfuerzo y se transforma en entusiasmo cuando he comprendido el beneficio. Entonces, dame el beneficio. ¿Cuál es el sentido de propósito superior? Los líderes que tengan esta capacidad dual, como hablamos la última vez, de tener la mente de Bill Gates o de Warren Buffett con el corazón de Madre Teresa de Calcuta, y que tengan la capacidad de comunicar este sentido de propósito superior, van a ser las empresas que van a perdurar en el tiempo. Empresas que han durado 100 años, claramente uno lee su misión, su visión y dice, nosotros mejoramos la calidad de vida. Esto es nuestro propósito. Claro, desde el punto de vista del accionista, como accionista puro, claramente es rentabilizar su dinero. Pero si el accionista, además de rentabilizar su dinero, dice, nuestra empresa tiene como propósito superior mejorar la calidad de vida, eso viene como un rebote. Y ahora viene el rebote, entonces las personas lo apoyan. Entonces, primera característica, sentido de propósito superior. Segunda característica. Segunda, estrategia audaz. Todas las empresas hoy más que nunca necesitan ser audaces. ¿Por qué? Porque estamos en momentos de altos cambios. La tecnología, hace un rato hablaban ustedes de tecnología. Estrategia audaz que me permita a mí diferenciarme claramente y notablemente de los demás. ¿Por qué a mí y no por qué al otro? O sea, ¿por qué a mí y no a él? ¿Por qué mi propuesta es superior? ¿Qué le voy a dar a mi cliente? Es más, el día de hoy se habla acerca de que ya no se trata de yo voy a ir a buscar al cliente, sino que el cliente, ¿dónde me va a encontrar a mí? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es mi estrategia audaz? Por ejemplo, los añeños cuando ingresaron al mercado mexicano, ¿cuál fue su estrategia audaz? Sencillo, más por menos. Esa fue su estrategia audaz, ¿no? Entonces, esa es la segunda característica. Entonces, la pregunta es saber si los están escuchando a los empresarios que se autocalifiquen del 1 al 10. ¿Qué tan audaces han sido sus negocios? Y es tu estrategia. Hoy en día, no estoy hablando de ayer, ¿qué tan audaz? ¿Qué tanto el sentido de propósito superior está comprendido por la gente? Se sienta parte de ese sentido de propósito superior. Tercera característica. Tercera, una organización alineada. Una organización alineada. Hoy en día las organizaciones viven reacomodando sus ejércitos. Esa organización responde justamente al sentido de propósito superior y a la estrategia audaz que yo he definido. Y no tiene de malo reorganizar mi ejército las veces que sean necesarias para poder implementar la estrategia audaz. Entonces, cuando la organización no está alineada,
correctamente, es muy difícil realmente que yo pueda implementar la estrategia. ¿Dónde va la infantería? ¿Dónde está la caballería? ¿Dónde la artillería? ¿Quién va primero? Eso es importantísimo. 1 al 10, ¿qué nivel estoy? Cuarta, lo que nosotros llamamos los roles o las responsabilidades específicas de cada una de las personas que forman parte de esa organización. ¿La gente sabe lo que se espera de ellos? O sea, ¿realmente sabe lo que se espera de ellos? ¿O algunos de ellos son mensajeros caros, que no tienen la capacidad de decidir, no tienen la flexibilidad? Hoy en día necesitamos personas con capacidad de toma de decisiones. Entonces, y en mi experiencia, cuando hemos hecho este sencillo ejercicio con los altos ejecutivos de las empresas, a ver, califícate del 1 al 10. Entonces me ponen del 1 al 10, en sentido de propósito superior, 5. En estrategia audaz, 6. En organización alineada me ponen, por decir, 7 o 6. Y le digo, ¿en qué se espera de ellos? ¿Lo saben? Y me dicen, 8. Ah, lo saben. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque saber qué hacer no es suficiente. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Cuando tú contratas a alguien a una empresa, tú buscas 3 cosas. Número 1 es que pueda hacer el trabajo. Número 2 es que quiera hacer el trabajo. Y número 3 es que tenga el fit cultural a la empresa. Pues, si mi cultura no es la misma que la tuya, no vamos a ser buenas amigas. Entonces, ese punto es esencial. La pregunta es, ¿qué está impidiendo que quiera? ¿Qué? Tal vez es que no tiene un sentido de propósito superior. Tal vez es que el liderazgo no está bien. Siguiente punto. Quinta característica. Comunicación. Hace un rato ustedes han estado hablando de conectividad y cómo la comunicación impacta enormemente. Miren, comunicación interna. Uno de los puntos más bajos en las organizaciones donde hemos tenido la oportunidad de servir es la calidad de la comunicación. Hay más chismes que comunicación. La comunicación interna es como la sangre del organismo. ¿Qué pasaría si mañana la sangre no llega a tus pies? Lo que va a pasar es que tu pie se va a paralizar. O si no llegan a tus manos, se va a paralizar. La comunicación es la sangre de la organización. Hay un principio, un aforismo que dice, en una relación de pareja se dice así, a mayor comunicación, más amor. Cuando se pierde la comunicación, es probable que se pierda el amor. Y en una empresa, a mayor comunicación, mayor compromiso. Y finalmente, el sexto punto, la sexta característica es el liderazgo superior. El liderazgo y el compromiso de la gente para hacer que todo lo anterior que he escrito funcione y camine. Siempre hago esta pregunta en las empresas. Si pudiéramos distinguir a una empresa es como una pirámide, que de 100% de trabajadores, más o menos el 10 al 15% son los líderes, son los que comandan la organización. Siempre más o menos así, 10 al 15%. Y siempre hago esta pregunta. Si pudiéramos solamente en este momento hacer esa distinción, ¿qué porcentaje crees tú de todos los líderes? Porque los líderes son líderes de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, hasta los mandos medios, hasta los supervisores directos. ¿Cuántos se comportan como apóstoles? ¿Cuántos se comportan como Pilatos? ¿Y cuántos se comportan como Judas? Es una buena pregunta. ¿Qué significa portarte como apóstol? Portarte como apóstol significa que eres proclive a la innovación y a la evolución, a los cambios, a la mejora, que adoptas una posición siempre como parte de la solución y no parte del problema. ¿Cuántos consideras tú que se portan como Pilatos? Es decir, ni para la derecha ni para la izquierda. Que les son indiferentes, que es completamente diferente. Incluso bíblicamente dice, yo o eres caliente o eres frío, pero a los tibios yo los escupo, ¿no? Eso está incluso hasta bíblicamente. Y finalmente los Judas, que siempre están en oposición. Muy bien. En mi experiencia, normalmente hay muchos Pilatos, inclusive en la alta gerencia. Entonces, si comenzamos desde la alta gerencia, cuando digo alta gerencia, estoy hablando de los 10, 12 gerentes. ¿Cuál es el gran desafío de un líder en una empresa? Lograr que las personas que están a su costado sean apóstoles. ¿Cuál ha sido la clave del cristianismo para que perdure 2000 años? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Fue encontrar apóstoles. Y esos apóstoles se encargan de replicar, porque tú tienes solamente 24 horas al día. Y lo óptimo debería ser que esos apóstoles tengan las mismas cualidades de liderazgo que el líder inicial, que con un sentido de propósito definió cuál va a ser la empresa o el emprendimiento o la tarea que se tenía que hacer en conjunto. ¿No?
Entonces, bueno, ahí hemos hablado de competencias, digamos, las 3 P's que hemos hablado, pero hay 3 características que son fundamentales en todo líder que he conocido, que son, número 1, sus valores, o sea, su honestidad, número 2, su capacidad, y número 3, su amor por el trabajo. Y en ese orden, no al revés. No es que la honestidad lo pongo yo al final, porque si yo pusiera a Montesinos en este pequeño análisis, él es un hombre capaz, ¿o no? Sí. ¿Hombre trabajador, o no? Sí. Pero ¿qué muestra la evidencia? Que hay problemas con los valores. Entonces, un líder tiene que comprender que él es la imagen y que los demás son el espejo, y que él es el ejemplo de la organización, y todos los demás van a ser un efecto copia. Ahora, hemos estado hablando de la organización, pero si realmente queremos una sociedad donde existan líderes de verdad, con propósitos que beneficien finalmente a toda la sociedad, cada uno en su empresa, tratando de ver cómo hacer una mejor sociedad desde su propio lugar de trabajo, acá creo que es vital que todos los padres de familia entiendan, porque son los primeros líderes, creo, de una persona. Digamos, es el padre y el papá y la mamá son los primeros líderes que tendrían que tener todas esas competencias independientemente de la empresa. De acuerdo. La responsabilidad más grande de un ser humano es vehicular otra vida. Y obviamente la formación se da en el hogar. La educación la adquiero en otro lugar. Pero si tú me dices qué es más importante en la balanza, si la formación o la educación, te voy a decir que la formación es mucho más importante que la educación. Porque todas estas características, que son características finalmente del ser humano, son características que tú no lo aprendes en un colegio. Totalmente. No la vas a aprender en una universidad. Totalmente. Todo esto es lo que desde pequeño te inculcaron tus padres, que son los valores, la honestidad y el amor por el trabajo, y por otro lado las características como líder, ¿no? Y como líder finalmente gente cambio. José Luis, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Un gusto nuevamente estar contigo. Gracias por la invitación. Y amigos, en realidad el tema es, esto trasciende las empresas. Es decir, si queremos realmente cambiar el país y eventualmente cambiar el mundo y hacer un mundo mejor para todos, esto empieza desde casa. Porque son los padres de familia los líderes que deberían tratar de inculcar esto hacia los hijos, y esto solo va a fluir en la medida en que vayan avanzando en jerarquía. Lamentablemente no te preocupes, sí, es un pensamiento final nomás que depende de mí, que no me esté preocupando qué va a hacer el gobierno por mí, sino qué voy a hacer yo para contribuir con la sociedad. Nada más que yo. Muchas gracias, José Luis. Nuevamente un gusto por tenerte acá en Punto Económico, y volvemos.